Muchísimas gracias, estimada colega doctora Carla Rubilar. Un imprevisto de tipo médico familiar me impidió llegar a tiempo. En la sesión de hoy está considerado a raíz de muchas dificultades que surgieron en estudios de opinión pública en el mes de febrero acerca de las variaciones de precios en líneas de genéricos y bioequivalentes en que fueron aludidos distintos laboratorios nacionales producto de un estudio que el CERNAC hizo sobre la materia. CERNAC, tengo entendido que tenía una complicación hoy día para venir. En el Senado esperamos que nos acompañe en la próxima sesión. Sin embargo, le hemos pedido a IMS Health, que es la empresa que hace estudio de mercado en Chile en materia de medicamentos, que nos dilucide en esta etapa. Ya veremos después, al término de la sesión o en estos días, la programación del resto de las reuniones que vienen por delante, porque hay que hacer una readecuación. Le hemos pedido que nos señale cuál es la verdadera situación de precios de mercado de los medicamentos en Chile. ¿Por qué? Porque hay mucha interpretación de esta materia. Y también al director del ISP, que aquí está presente, don Alex Figueroa, para que nos precise cuáles son las medidas que ha adoptado en estas últimas semanas, sobre todo, en que lo hemos visto activo en materia de precios y fiscalización de farmacia, cuál es el estado de situación. Partimos entonces con don Rodrigo Castillo, que no sé dónde está presente. Aquí está, por favor. Lo que sea más práctico. Sí, conéctese nomás y la muestra y ahí la distribuye. Sí, a las 7. Vivo positivo está pidiendo venir. Que vayan. Sí, ya porque Yo llamé a la radio en la mañana cuando estaban, y no me pude comunicar porque venía escuchando y de repente dijeron no nos han invitado. sí, pues yo le dije que tenía que hablar contigo. No, claro, yo voy a decir que le manden también la invitación. Sí. ¿Se puede sentar a la mesa? Por favor, director. Con la directora de la agencia también. El Estado va a estar presente siempre en la mesa, al menos mientras yo esté presidiendo esta comisión. ¿Dónde está mi asesor, mi manager, mi socio? Dígale allá. No él, que se presente a trabajar, que venga acá. Bien, don Rodrigo Castillo, encantado de recibirlo. Tenemos entendido que vuestra empresa es la institución que realiza los estudios de mercado en materia de medicamentos. Eso es correcto. Y por lo tanto es una voz autorizada en el país frente a dudas tan razonables y prácticas como tiene la ciudadanía respecto a los verdaderos valores de los productos que ustedes han indagado, no de ahora, hace mucho tiempo. ¿Cuál es la comparativa internacional? ¿Cuáles son los copagos? ¿Cuáles son las coberturas que hacen los distintos seguros de salud? Y la fotografía más precisa de la realidad del sistema de acuerdo a la lógica de investigación de mercado que ustedes realizan. Le digo esto porque aquí han venido actores del mercado que bajo los mismos números de ustedes tienen interpretaciones que van de la A a la Z. Y hay gente que dice que en Chile los medicamentos son carísimos y hay gente seria que viene a decir acá que los medicamentos tienen los copagos más baratos del mundo. Hay de todo. Pero lo que nos importa aquí es que esta comisión, que está avanzando en un estudio profundo de la realidad de los medicamentos, de primera fuente, suya, nos pueda ilustrar e informar acerca de la investigación que ustedes han hecho en la evolución en el tiempo respecto a la materia que aboca la comisión. Bienvenido y tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad es que el aviso me llegó hace un par de días, así que preparé algo. No sé si puede estar en condiciones de dar respuesta a todo lo que está preguntando. Sí nos mostramos abiertos y dispuestos a volver a venir en caso de necesidad. ¿Okay? Me voy a permitir darles la lata, ¿ya? Una lata en términos de revisar un poco los procesos o los algoritmos que usamos nosotros para trabajar los datos del mercado. ¿Por qué? Porque la única manera de entender
el por qué se producen esas diferencias. Cuando yo veo que de alguna manera viene una persona de una entidad X y muestra una cifra y nos cita como fuente, después viene otra persona de una entidad Y, muestra cifras distintas y también nos cita como fuente, y esas presentaciones están descontextualizadas en términos de no decir qué se está comparando efectivamente, evidentemente eso puede llevar a distintas interpretaciones y a señales equívocas, digamos, en términos de cuáles son los precios de verdad en el mercado farmacéutico chileno, ¿ya? Entonces, partiendo en ese entendido, la idea es recorrer, ojalá muy brevemente y de manera lo más clara posible, el proceso que hacemos nosotros para recoger los datos del retail o de las cadenas de farmacia y de las farmacias independientes y traducirlos en las auditorías de venta que después son citadas como fuente, ¿ok? Entonces, para partir conversando de qué es IMS. Bueno, es una compañía auditora y consultora. Tenemos el foco puesto exclusivamente en la industria farmacéutica, básicamente. Tenemos presencia a nivel mundial, estamos en más de 100 países, por ende tenemos muchas bases comparativas de precios. Y en Chile estamos desde hace casi 40 años. En lo que se refiere a las auditorías de venta, ¿qué cubrimos acá en Chile? Cubrimos básicamente el sector retail, vale decir, todo lo que sale a través de puntos de venta de farmacias independientes y de cadenas de farmacia. No tenemos visibilidad alguna del sector non-retail. Hacemos estudios específicos, ad hoc, pero no hacemos un tracking o un seguimiento mensual de las ventas del sector non-retail. Dentro del sector retail, ¿con quiénes trabajamos? Tenemos convenios de cooperación con las principales cadenas de farmacia, entre las cuales está Cruz Verde, Salco, FASA y una cadena pequeña, muy chica, que es de propiedad del laboratorio Recalcine, que se llama Nova Salud. ¿De quiénes obtenemos qué? Todas las semanas y todos los meses obtenemos todas las transacciones que salen desde el punto de venta al consumidor final, valorizadas al precio público, vale decir, a gasto de bolsillo, lo que pagó el consumidor en el punto de venta. Deducidos todos los descuentos a los que tenga acceso, ya sea porque es afiliado a un ISAPRE o lo que sea. Están deducidos todos los descuentos, ¿ya? Es el gasto de bolsillo. Acá hay una salvedad importante que hay que hacer, que son las transacciones GES. Como en las transacciones GES hay un copago que hace el paciente y hay una porción del precio que es aportado por el ISAPRE, esas transacciones son informadas por las cadenas a precio lleno. Y por precio lleno entendemos como si fuera precio lista sin descuento. ¿Por qué? Porque las cadenas entienden que es un precio sensible, es una negociación tripartita en la que participa la ISAPRE, la cadena y el fabricante, y por ende respecto de ese precio especial no tenemos visibilidad. Es decir, tenemos visibilidad respecto de todos los descuentos otorgados al paciente, menos ese. ¿Ok? Eso para sentar la base de qué es lo que tenemos y qué no tenemos, digamos. En el caso de los distribuidores, tenemos también convenios de colaboración con Socofar, Droguería Ñuñoa, Droguería Toledo y Farma 7. Y de ellas obtenemos las ventas que esos mismos distribuidores le hacen a las farmacias independientes. Eso sale a precio de venta del distribuidor a la farmacia. ¿Ya? También los tenemos en valores y en unidades, pack por pack o medicamento por medicamento. ¿Okay? Y de esos obtenemos el SELIN, es decir, en el fondo lo que ellas le venden a la farmacia independiente. Ahora, en el entendido de que la farmacia independiente en general mantiene poco nivel de inventario, entre la sumatoria de las dos tenemos prácticamente el censo del mercado farmacéutico chileno en lo que respecta al sector retail. Actor importante que no está, uno solo, es Dr. Simi. Dr. Simi no quiere participar en nuestra auditoría por decisiones propias de confidencialidad y por ende no está cubierto, digamos. Pero en ese contexto podríamos decir que nuestra cobertura actual es más o menos un 96-97% del mercado farmacéutico retail, tanto en unidades como en valores. ¿Ok? 200. Y en términos de participación de mercado debe representar un 4% en unidades, en torno a un 2% en valores. Los mismos participantes, al lado izquierdo los distribuidores, al lado derecho las cadenas de farmacia. Esta es la participación de cada una de ellas en volumen, en unidades transadas. Ahí tenemos que las cadenas representan casi el 76% de la venta y los distribuidores un 24,5%. El IE significa índice de evolución. Cuando es mayor a 100 significa que estoy como segmento creciendo más que la media de mercado. Eso indica que las farmacias independientes, están creciendo un poco más que la media de mercado y las cadenas de farmacias un poco menos. Sí. El número de puntos de venta de las
1.500 y 1.500. Exactamente. Exactamente. Y casi un 90 en valores. ¿Ya? ¿Por qué se produce la diferencia, digamos? Básicamente en las unidades por afluencia de público. Las farmacias independientes están más alocadas en sectores periféricos, en zonas rurales, en pueblos chicos, etc. Y evidentemente las cadenas tienen las mejores posturas, las mejores posiciones o las mejores locaciones en Santiago y en las principales ciudades del país. Y en valores se da por una diferencia de portafolio, ¿vale? Es decir, los productos de más alto precio, de compañías multinacionales, etcétera, en general se canalizan a través de las cadenas de farmacia y no así a través de los distribuidores o farmacias independientes por un tema de acceso económico, por así decirlo. Entonces tenemos que, en términos de valores, las cadenas dan cuenta prácticamente del 90% del mercado y las farmacias independientes de un 10,6%. Índice de evolución igualmente es más positivo para el independiente en comparación a la cadena. Punto importante. Y ahí les pido por favor que se pongan en nuestros zapatos, digamos. Nuestra clientela son las compañías farmacéuticas. Ellos son los que nos compran principalmente esta auditoría. ¿Y lo hacen para qué? Para hacer sus análisis de portafolio, para medir su nivel de gestión, cómo les está yendo, si crecen o no crecen, qué productos están saliendo al mercado, etc. Entonces, nuestra auditoría refleja o intenta reflejar en valores el precio al cual la cadena le vende, el precio al cual el fabricante le vende a la cadena. Y nosotros de la cadena recibimos el precio público. Entonces, ¿qué hacemos con el precio público? Uno, le quitamos el IVA, 19%. Y dos, le quitamos un margen, que es un markup o un margen sobre el costo que es presunto, que es estimado. Y ese markup es un 20% para los productos éticos, y por ético entendemos todos aquellos medicamentos que se venden bajo receta, un 36% para los productos populares o OTC. Los productos populares son aquellos que se les puede hacer, son medicamentos de venta directa a los cuales se les puede hacer publicidad en medios masivos de promoción, televisión, radio, etcétera. Y a los productos genéricos les quitamos un 48%. Y el genérico puede ser ético u OTC y le restamos igual un 48%. Un producto de venta bajo receta médica. El OTC es el de venta directa que permite, comerciales, televisión, radio. Todos. Todo lo que tenga receta. Y en el caso de los distribuidores está la valorización de las cadenas. Y en el caso de los distribuidores, ¿qué hacemos? Tenemos el precio al cual el distribuidor le vende a la farmacia. Y a ese precio le restamos un 8% si el producto es ético, mismo criterio, venta bajo receta. Un 12% si es OTC o popular, si permite publicidad masiva. Y un 15% si es un genérico puro. Y por genérico puro entendemos aquel que se vende bajo el nombre de la molécula o de la droga. Ahora, ¿por qué queremos hacer esta distinción? Porque vino alguien y hizo un análisis comparativo de precios en Chile versus precios en otros países de la región, dentro de América Latina, incluso de algunos países europeos. ¿Ya? Ese estudio lo hicimos nosotros y la comparación que ahí se hace es válida. El tema es que no está puesto el contexto. Y el contexto es que para ese estudio puntual de precio, uno, se hizo a precio público, no a precio ex-factory, a precio de salida de laboratorio. Entonces no son comparables. Y en segundo lugar, se escogieron un cierto número de moléculas de manera tal de hacer una comparación válida en cuanto al tipo de productos, que fueran exactamente los mismos. Entonces escogieron 80 moléculas que estuvieran en Chile, que estuvieran en otros países de América Latina y que estuvieran en Europa y en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo un micro universo del universo general. Entonces, por ende, los precios promedios no son comparables bajo ninguna perspectiva. Porque la otra versión que tengo es que se mostraron promedios generales de mercado a precio salida a laboratorio. Entonces, uno... Sí, y la presentación que hizo el Ministerio de Salud. Duarte. Y la presentación que hizo el Ministerio de Salud, que son basados en precios de salida de laboratorio. Entonces, uno mira uno y uno mira el otro y no te guarda ninguna proporción de ningún tipo, son totalmente distintos, porque son bases distintas. Ahora, no significa que cada uno por sí sea válido desde el punto de vista comparativo. No sé si me hago entender, digamos. ¿Ya? Pero entre sí no son comparables. Estamos comparando peras con manzanas. Es un poco por eso lo quería dejar meridianamente claro, digamos, en términos de la metodología que usamos y por ende cómo se tienen que leer las cifras. Y en lo sucesivo yo le sugeriría que
que viva en el contexto, porque si el estudio en sí nosotros lo validamos y lo avalamos en términos de que es válido y está bien hecho, ¿ya? Pero cuando son distintos estudios pueden no coincidir y eso depende del contexto en el cual fue preparado y construido. No sé si está clara la apreciación, digamos. ¿Mm? Obvio. Mm. Sí. A ver, yo voy a tratar. A ver, yo acá no vengo a defender a nadie, ¿ya? Vengo a mostrar data dura y evidentemente en algunas instancias daré mi opinión en base a esa data dura, ¿ya? Sin tratar de emitir juicios de valor tampoco, digamos, sino que constatando hechos. Y esa es mi intención. Sí, no todos, el 99%. Nacionales e internacionales, y es la misma información. Si nos vamos a las ventas por tipo de mercado, y acá volvemos a separar lo que es el mercado ético del mercado OTC, entendiendo por el mercado ético el de receta médica, OTC el que permite uso de medios masivos de publicidad, ¿ya? Tenemos que el mercado ético es un 65% de la venta del retail, el mercado OTC es un 35%, eso en unidades, y en valores el mercado ético es un 77% y el mercado OTC es un 23%. Abajo se muestran las tasas de crecimiento que indican que en unidades el mercado ético está creciendo levemente por encima del mercado OTC y por ende el índice de evolución es positivo, en cambio el índice de evolución del mercado OTC está en rojo, es negativo. Y se da más o menos la misma situación o la misma figura en el mundo de los valores. Aquí los valores están contrastados en términos nominales, ya si no están ajustados por inflación. Si el mercado creció un 13,4% en el mundo ético 2015 respecto a 2014 y un 10,1% perdón, en el mundo OTC 2015 versus 2014. Otra consideración importante, distinguir los productos, ¿ya? Acá separamos el mercado entre lo que es producto genérico, que es aquel que se vende bajo el nombre de la molécula o la droga, el producto similar o genérico de marca, que es un genérico con nombre de fantasía, y la marca, que es el innovador, vale decir, el de la compañía multinacional, que fue el que investigó y lanzó el producto por primera vez al mercado. Y también hacemos la distinción de la marca propia, que son las marcas que manejan las cadenas farmacéuticas de manera privada y solamente bajo las de Cruz Verde, se comercializan solo en Cruz Verde, las de Salco solo en Salco, las de FASA solo en FASA. Ahí estamos hablando de las marcas propias. Primer dato relevante a señalar, digamos, es que la penetración de los productos genéricos en unidades, en volúmenes, es bastante alta y está creciendo. Al año 2014, a diciembre, MAT significa año móvil, era de un 33,2% y al año 2015 llegó a un 34%. El similar o genérico de marca tenía un 35,8%, ahora tiene un 35,6%, está bien parejo. La marca o el innovador está parejo también, 19,5, 19,8. Y aquel que está decreciendo en unidades es la marca propia, que pasó de un 11,6 a un 10,6. Ahora, ¿por qué está decreciendo la marca propia? Yo creo que es una consecuencia de la ley de fármaco y de la ausencia de incentivos. Es decir, para la cadena es difícil mover marcas propias si no puede incentivar a su personal para que se lo recomiendo, se lo sugiera a consumidor final. Si nos vamos al mundo ético, vemos que la penetración del genérico puro es incluso más alta, llegando casi a un 45%. La penetración del genérico de marca también es alta, es un 36% y estable, aunque levemente decreciente. La marca o el innovador es un 14,4 y un 14,5 y la marca propia en el mundo ético casi no tiene presencia. En realidad, la verdad es que es muy, muy baja, solo un 4%. Perdón. Ando sin puntera, si me permiten. De la derecha. Si quieres voy indicando por gráfico. Ya. A la derecha tenemos el mundo ético y está en las barras está el nivel de penetración que tienen los genéricos puros, genéricos de marca o similares y las marcas. Los genéricos puros pasamos de un 44,5 a un 46,4, creciendo. Los similares de un 36,6 a un 36,2, decreciendo un pelo. Las marcas de un 14,4 a un 14,5, muy parejas.
son también los innovadores, y las marcas propias cayendo, de un 4.2 a un 3.9, y destacar que la marca propia en el mundo ético casi no existe, o existe muy poco, digamos, ¿eh? Tiene muy poca penetración. Si nos vamos al lado izquierdo, que es el mundo OTC, tenemos que el similar, o el genérico de marca, está constante, 34.2, 34.4, la marca constante, 28.8, si no me equivoco, 29.8 y un 29.9. La marca propia cayendo de manera importante, un 25.1, 23.3. Y el genérico también creciendo de un 11.9 a un 12.4. Por favor, si cualquier duda me interrumpen, ¿eh? Esta es la realidad en volúmenes físicos, en unidades transadas. ¿Okay? Si nos vamos a... Perdón. Entre el año 2010 y 2015 tiene Acá viene. un gráfico que compare cuál aumenta más. Acá viene. Acá viene. Acá viene. Aquí estamos centrados en unidades y aquí vamos a tener una mirada de las unidades en el largo plazo. ¿Ya? Está desde el año 2004 a 2015, todos años cerrados. En la línea de más abajo está la evolución de la marca propia, que es la marca que comercializa la cadena. ¿Ya? Esto está en unidades. Vemos que la marca propia venía creciendo hasta el año 2012. 2013 se estancó y 2014 y 2015 empieza a caer. ¿Ya? Y entendemos que empieza a caer como consecuencia de la ley de fármacos, ¿ya? Que regula el tema de los incentivos y ese tipo de cosas, digamos. ¿Perdón? Disculpe. Ya. La barra, en la línea azul tenemos la evolución de las marcas, que ustedes las pueden ver. Rodrigo, Dígame. el genérico ese en verde es solamente el principio activo, también incluye las marcas. Disculpe, no lo entendí. ¿Esa barra genérica incluye también los genéricos de marca? No. Hablamos de que el verde son genéricos bajo el nombre principio activo. Sí. En la línea azul tenemos la evolución de las marcas en unidades. Vemos que son bastante parejas y vemos un pic el año 2005, una leve baja el 2006 y eso es consecuencia de la famosa guerra de precios, ¿ya? Que se concentró en hacer ofertas de productos crónicos provenientes de compañías multinacionales. Entonces, se vieron bastante beneficiadas en términos de venta en esa época, digamos, y por eso se ve ese pic en venta en unidades. Vemos la evolución del genérico de marca o el similar, que es la línea roja. Vemos que venía creciendo hasta el año 2011, 2012 se estanca, y desde 2013 a la fecha empieza a declinar, levemente, pero empieza a declinar. Y eso guarda relación con la otra línea, que es la línea verde. Vemos que el genérico puro, aquel que se vende bajo el nombre de la molécula, venía cayendo drásticamente, muy rápido. Incluso llegó a situarse a niveles de un 26-27% del mercado y volvió a crecer de manera bastante impetuosa, diríamos, hasta el año 2015, producto de la ley de bioequivalencia, de alguna manera la mayor exigencia por parte del paciente en términos de que le vendan un genérico en el punto de venta, y empezó a recuperar rápidamente posiciones en el mercado, ¿ya? Y llegó a estar en su momento más bajo en torno a un 28 y hoy día está en torno a un 35. Ok. Vamos a los valores. Aquí las cifras son bastante más estables. Vemos que, y recuerden, la penetración del genérico era un 35% en unidades. En valores es un 5,7, si mal no leo. ¿Ya? Es decir, en el fondo, la penetración en valores es francamente muy baja. El genérico de marca o similar tiene un 46,5, subió un 47,3. La marca de un 41,5 se quedó casi igual, 41,4. Estamos viendo las barras de abajo. Y la marca propia muestra el mismo comportamiento en términos de caer de un 6,3 a un 5,6. Al lado derecho, en el mundo ético, vemos que los similares o genéricos de marca suben de un 52 a un 59. Las marcas de un 48 a un 43 bajan a un 43, bajan 0,5 puntos. El genérico puro, 6,4, 6,5, constante. Y la marca propia baja de un 2,6 a un 2,3. Y en el lado izquierdo, en el mundo popular, o OTC, tenemos que la marca sube de un 44 a un 45. El similar
sube de un 34,5 a un 35,2. La marca propia cae 2 puntos, más de 2 puntos, de un 18,5 a un 16,5. Y el genérico puro sube de un 2,9 a un 3,07. Una mirada de largo plazo. Aquí ven que la tendencia es bastante estable para todos los productos considerados, salvo que la marca propia tiene una leve tendencia a decaer del año 2012 a la fecha. El genérico puro, que es la línea verde, pese a que recupera unidades en el último tiempo, no recupera valores, sino que como que el precio promedio tiende a ser menor del que traía de antes. La marca muy constante en el tiempo y el similar también muy constante en el tiempo. Es como que aquellos que perdieron por el lado de las unidades recuperaron por el lado de los valores o vía precio, digamos. ¿Está hasta aquí claro? ¿Sí? Aquí vamos a mostrar dos láminas. Estos son los precios promedios por tipo de... Estos son los precios promedios por tipo de producto. La barra gris hace referencia al precio promedio mercado. La línea verde hace referencia al precio promedio del producto genérico puro. La línea amarilla hace referencia al precio promedio de la marca propia. La línea roja hace referencia al precio promedio del genérico de marca o similar. Y la línea azul hace referencia al promedio de las marcas o el producto innovador. Y en el cuadro arriba a mano izquierda está el crecimiento de los precios por tipo de producto a diciembre del 2015 en comparación a diciembre del 2014. Un punto importante a resaltar acá, estos son precios nominales, es decir, no están deflactados ni no están llevados a pesos de un mismo año. Sí lo tengo en la lámina siguiente. ¿Ok? Obvio. No tenemos un índice de la salud, pero sí ajustamos por IPC. Y aquí están todos los precios llevados a diciembre del 2015. Y aquí se ve una tendencia bastante más estable de todos los precios. Se ve un producto genérico que realmente es muy bajo en Chile, es muy bajo el precio promedio. Se ve una marca propia con una tendencia de precio más bien decreciente en los primeros años y pareja a partir del año 2006-2007. Se ve un similar también con una tendencia de precios relativamente estable, salvo un salto en el 2015 respecto al 2014. Y se ve una marca que sí tiene una tendencia creciente y si yo le puedo dar una lectura, es una interpretación, puedo estar equivocado. Es que del año 2004-2005 empezaron a lanzarse productos nuevos protegidos con patente o que tienen propiedad industrial, ¿ya? Y por ende esos productos que están solos en el mercado son productos innovadores que tienden a lanzarse a un alto precio y que van ganando con el tiempo participación de mercado. Y eso evidentemente influye al alza el precio promedio de los productos innovadores o las marcas. Esa es mi lectura. Por la protección de patente. Ok. Ya. Sí. Los precios promedios que están señalados para cada uno de los tipos de medicamentos, la nomenclatura que se usó, ¿cómo podemos, o se tienen ustedes diferenciado por aquellos productos de mayor consumo? Porque el precio promedio me imagino que es de todos los medicamentos. Es de todos los medicamentos. Por lo tanto, sí. pero no todos los medicamentos tienen un volumen de venta igual. Sí. Desde esa perspectiva, las unidades de venta de los medicamentos de mayor consumo son los que efectivamente más importan, que son fundamentalmente los medicamentos que están siendo expendidos a la gente que tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, temas cardiovasculares y todo ello. Por lo tanto, el peso del volumen de unidades de ese tipo de medicamentos es mucho mayor a todo el resto. Entonces, no sé si hay una separación, porque en definitiva, cuando queremos ver y para poder determinar si efectivamente las farmacias, los laboratorios y en fin, y todo este mercado está aumentando fuertemente los precios de los medicamentos de mayor consumo versus el resto. Entonces, ese promedio no sé qué tanto me sirve para efectivamente evaluar si hay un precio sostenidamente aumentándose para los productos de mayor consumo.
A ver, es un análisis que está, la data está, es un análisis que se tiene que hacer y yo me puedo comprometer a hacerlo y si quieren mostrarlo, digamos. Ahora, sí, perdón. Ujú. Debe ser muy distinto el volumen de venta por mayor consumo respecto a los demás. Entonces, en el promedio, no nos va a reflejar lo que realmente está pasando en términos de precio con el mercado farmacéutico fundamental del mayor consumo. Eso es lo que más afecta al bolsillo. Sí. A ver, usted está en lo correcto, el análisis se puede hacer. No obstante lo anterior, creo que si uno sigue la regla 20-80, por así decirlo, el mercado farmacéutico se explica, no sé, el 90% de la venta del mercado farmacéutico se debe explicar con el 30% de los productos, ¿ya? Y eso de alguna manera está representado acá, de alguna manera. Se puede hacer un análisis más fino. Yo estoy de acuerdo, pero el grueso de la venta está explicado por ese 30%. Tanto en las unidades como en los valores. No debería variar, no debería variar. Se puede hacer un análisis más fino, eso es indiscutible, pero no debería variar tanto. Le sugiero que complete su presentación porque hay mucho interés y vamos a hacer un debate profundo, pero Ok. prefiero que la redondee y la termine para ahí ir a los comentarios. Perfecto. Perdón. Ya. A ver, precios en Chile. Hay un contexto que está dado y que es el modelo que nos dimos, que es el mercado libre. Acá los precios son libres y los márgenes son libres, ¿ya? Y bajo ese contexto uno puede hablar lo que existe, digamos, ¿ya? Pero ese es el contexto que está dado. ¿Quién guía el precio? El producto innovador, ¿ya? Y puedo dar un ejemplo. Como los precios son libres, yo el día de mañana lanzo, no sé, un antidepresivo, ¿ya? Y una droga nueva, que tiene ciertas características, ciertos beneficios, cierta dosificación, no sé, una toma diaria en lugar de 3, cualquier cosa, digamos. Yo como laboratorio voy a mirar quién está en el mercado, ¿ya? Y me voy a plantear un cierto precio objetivo para el consumidor, dado los precios existentes en el mercado, ¿ya? Si hay un producto que vale 10.000 pesos y es de 3 tomas al día y el mío es de 1, puedo plantearme legítimamente el posicionarme a 15.000. Estoy inventando. Y lo lanzo. Y en función de una cierta estimación de cuál va a ser el markup de la cadena, yo le vendo a la cadena a X precio, que sumado al 20% por ser un producto ético más el IVA, va a llegar a los 15.000 pesos, ¿ya? Y es el que manda, es el que guía el precio. Una vez que la patente venció, aparece el similar o el genérico de marca. Y ese producto va a decir, ups, yo no me puedo valer lo mismo que Pfizer, porque Pfizer fue el innovador, así que tengo que posicionarme por debajo, pero con un nombre fantasía. Entonces va a posicionar en torno a entre un 20 y un 40% más barato. Es como la lógica, no puedo valer lo mismo, tampoco puedo regalarlo, me posiciono entre un 20 y un 40% por debajo. Y finalmente aparece el genérico puro, que es el que se vende bajo el nombre de la molécula, y que puede posicionarse en un 70 o un 80%, porque la verdad es que el costo de fabricación duro, como porcentaje del precio de venta, no es una porción tan alta, digamos. Entonces puedo estar un 70 o un 80% más barato sin ningún inconveniente. Dicho lo anterior, igual mencionar que el gasto de bolsillo en Chile es alto, es uno de los más altos del mundo, más allá de las consideraciones que hagamos de los precios, y que acá hay poca cobertura. Si está el GES, son 80 patologías. En algunas patologías funciona muy bien, como en HIV, en diabetes tipo 1, etcétera, pero en otras la penetración de GES es bastante baja, digamos. Y sí tenemos la percepción de que los precios acá en Chile son altos porque se paga mucho de bolsillo, ¿ya? Y después vamos a hacer análisis comparativos con otros países de la región, ¿ya? Para tener una panorámica un poquito más clara, ¿ya? Pero quería mostrar un poco como la construcción natural del precio en Chile, ¿ya? En el contexto de un mercado libre, precios libres, márgenes libres, y teóricamente regulados por la competencia. Otro tema que quería tocar, que ha sido de mucha polémica, digamos, son los famosos precios de la Cenabast versus el retail, ¿no? Y las razones de las diferencias, digamos, ¿no? Cuando yo voy a la Cenabast, y acá por favor no estoy defendiendo a nadie, estoy dando hechos, ¿no? Yo me aseguro una demanda por un cierto periodo de tiempo y en general son volúmenes muy altos, ¿ya? Yo como compañía, ¿cuáles son mis variables relevantes? ¿Tengo capacidad en fábrica? ¿Sí o no?
¿Tengo alguna razón estratégica para tratar de entrar a la escena más? ¿Sí o no? ¿Cuál es mi costo directo de fabricación? Tal. Y puedo entrar con un 10% de margen, 15% de margen, y la verdad es que no gasto un peso en generar demanda para mi producto, ¿ya? Ni un céntimo, porque es una demanda garantizada, ¿ya? Es como el genérico puro. Yo se lo vendo a una cadena, llego a un acuerdo comercial con una cadena, y yo no invierto un céntimo en que alguien prescriba paracetamol. Esa receta va a llegar. Tal cual el paracetamol en el sector público se va a consumir. Entonces, también hay otras variables que influyen, digamos. Hay empaque hospitalario que hace que los costos de fabricación se reduzcan. Como dije, pueden haber motivos estratégicos. No sé, yo soy el dueño de, invento, la aspirina, producto nuevo. Y quiero que el médico del sector público, no sé, acostumbre la mano a recetar aspirina. Puedo hacer el sacrificio de marginar menos, con tal de que el médico haga el esfuerzo y me receta aspirina y aspirina y aspirina y aspirina. Y eso de alguna manera en el entendido que eventualmente podría transferir esa costumbre hacia su consulta privada y beneficie la demanda en la consulta privada, ¿ya? Ahora, un aspecto importante. Como les dije, si yo me gano la licitación, es una demanda garantizada por un volumen alto de unidades. Cuando yo voy al resto del mercado, tengo que entrar a pelear un pedazo de la torta, me guste o no me guste. La puedo pelear vía el uso de medios masivos de promoción, si es un producto OTC o popular. O la puedo pelear a través de ganarme la confianza del médico y la prescripción del médico si es un producto ético y de receta. Y eso cuesta. Mantener un equipo de visitadores médicos cuesta. Entregar las muestras médicas cuesta. Y me parece que es una práctica legítima que se usa en todo el mundo, digamos, ¿ya? Entonces, la verdad hay que comparar los precios en Avast con el precio retail, y no estoy defendiendo el precio retail, que en términos de que sea muy alto, no estoy haciendo un juicio de valor acá, pero no son comparables. No son comparables, ¿ya? Porque uno significa que yo tengo que entrar a batallar por la prescripción del médico, o entrar a batallar por la preferencia del consumidor. Y para eso tengo que usar televisión, radio o la visita médica, que son los mecanismos de promoción tradicionales. Incluso más, podemos hacer el símil con el genérico. Si el genérico por algo es tan barato, digamos, porque no hago ningún esfuerzo en términos de ganarme nada. No, es mi precio de venta versus mi costo de venta. Y sería. Y si tengo capacidad en planta, y tengo capacidad de producción pasiva, digamos, y puedo ocupar mejor mi planta, bienvenido sea. Es una opción, ¿ya? Ahora, y otro también, yo creo que vale también destacar, vale la pena destacar, que las diferencias de precio entre licitaciones y el mundo privado o retail se da en Chile y en todos lados, en todos los países de la región, por lo menos, ¿no? Por las razones antes expuestas. Vamos a hacer comparaciones. Tomamos Venezuela, que para los efectos prácticos yo les pido por favor, tampoco sin emitir juicios de valor, ya el tipo de cambio es ficticio, digamos, entonces llevar los precios en bolívares a dólares me dan cifras monstruosas en dólares, entonces yo les sugeriría dejarlos fuera del análisis, pero tenemos México, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay. Entonces uno da una mirada general y uno dice, ups, el precio promedio en Chile es de los más bajos de la región, en promedio. Y sí, la respuesta es correcta, es de los más bajos de la región en promedio. Ahora vamos a ver el porqué. Nos vamos a los innovadores, perdón. Acá no solamente son los innovadores, están los innovadores y los genéricos de marca, ¿ya? Es decir, todo lo que se vende bajo un nombre fantasía. También Venezuela ha disparado, pero tenemos México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Chile ahí está en la medianía de la tabla, ¿ya? Con 7,5, 7,9 dólares por unidad o por pack. Tampoco somos los más caros, no somos los más baratos definitivamente. No. Acá están mezclados innovadores. Es que estamos usando acá el tipo de cambio oficial. No, es que acá usamos el tipo de cambio oficial. Si usáramos el paralelo estaría de lo más barato, ¿no? Y genérico de marca. Sí, lo que pasa es que ahí veo la disculpa. El único país de América Latina en donde IMS hace la distinción entre la marca y el genérico de marca es Chile.
Si me voy a Argentina, para ellos son todas marcas. Si me voy a Brasil, son todas marcas. Y si tiene un nombre fantasía, es una marca. ¿Ok? Entonces ahí no puedo hacer la separación. Ahora, el precio promedio es genérico. Y aquí es un dato muy relevante. Miren a Chile. 0,9. Genérico, puro. Ahora, insisto, estos son precios de salida de laboratorio. Ya no es precio público, es precio de salida de laboratorio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el precio promedio chileno, y me vuelvo para atrás, está dentro de los más bajos? Uno, porque el precio del genérico es bajísimo, es ridículamente bajo. Y otro, porque la penetración del genérico es altísima. Entonces tenemos acá, en la barra, el nivel de penetración del genérico, es decir, de cada 100 unidades, ¿cuántas son genéricas? Puras, ¿ya? Si se venden bajo el nombre de la molécula. El más alto es Colombia, pero el precio promedio es de $2, ¿no? Sí, $2. 2,2 creo, o 2. No, 2, ya, perdón. Después Chile, también muy alta penetración, con 0,9. Después Brasil, también bastante alta, pero ojo, 6,3. Venezuela, no lo tomo en cuenta. Perú, 1,8. También bastante alta, pero ya casi la mitad de Chile. México, 3,5. Ecuador, 2,3. Uruguay, 1,7. Bolivia, 4,4. Argentina, 4,9, con penetración bajísima. Y Paraguay, 3,9, con penetración bajísima. Entonces, en la media, Chile figura dentro de los países más baratos de la región, gracias a la alta penetración del genérico y al bajo precio del genérico, y gracias a que en la mezcla, marcas, genéricos de marca, vale decir, nombre de fantasía, estamos en la medianía de la tabla. Ni somos los más caros, ni somos los más baratos. Todo esto a precio de salida de laboratorio. Para todos los países, igual. Algunas consideraciones finales, digamos. Estas son nuestras. ¿Es Chile tan caro o poco competitivo? Da la idea que no, porque la penetración del genérico es alta y eso da accesibilidad a la gente. El gasto de bolsillo sí es alto, porque no hay cobertura. En Argentina tenemos obras sociales, en otros países hay otros mecanismos de cobertura, como en Colombia. Acá en Chile solamente tenemos GES y con una penetración más bien baja. ¿Ya? Evidentemente, lo que ya dije, la alta penetración del genérico junto con su bajo precio hacen que en promedio seamos de los más baratos de la región. ¿Somos competitivos? Yo diría que sí, que en Chile hay harta competencia. Si uno se va a hacer un análisis por molécula, por principio activo, se encuentra con que alternativas disponibles para la población pueden haber 6, 7, 10, 15 para una sertralina, o un lansoprazol, o un esomeprazol, o un escitalopram, y para todas las moléculas en general hay bastante accesibilidad en términos de número de alternativas. ¿Ya? Y nuestra visión, ¿cómo dar más accesibilidad? Bueno, mejorar cobertura. Entendemos y creemos que el gasto de bolsillo es alto. Seguir con la tendencia creciente del genérico. El genérico venía cayendo de manera bastante drástica, llegó hasta un piso de un 28% y después empezó a recuperarse gracias al tema de la bioequivalencia. Entiendo que la bioequivalencia quedó en una especie de en hold por un tiempo, se va a reestudiar, no sabemos qué se va a hacer con ella, pero creemos que es un paso que hay que dar, en términos de también garantizar accesibilidad y calidad al consumidor final. Sí entendemos que tiene que hacerse bajo un contexto de un proceso ordenado, no con plazos tan perentorios, y que sea razonable en cuanto a su ejecución y en cuanto a que sea abordable desde el punto de vista financiero para la industria. Y eso es lo que tengo preparado hasta acá. Muchísimas gracias. Le vamos a hablar en primer lugar al diputado Raúl Díaz, por favor. Los promedios ahí están expresados en, o sea, los precios, el análisis comparativo se hace en términos de dólares. Sí. Por lo tanto, uno podría decir que son comparables, pero en términos de PPP, de poder paridad de compra. Habría que prepararlo. Claro, porque es muy distinto por hacer el análisis con poder de paridad de compra en Bolivia y Paraguay que respecto de Chile y Brasil. Es correcto, eso habría que prepararlo. Entonces, evidentemente, ahí se podría ajustar y las cifras pueden ser muy distintas a lo que está mencionándose ahí. Si me permite, me voy a ir anotando las cosas que vayan quedando pendientes. Ok. Ok. Diputado Leopoldo Pérez.
Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle a nuestro invitado, dado que él ha manejado y ha llevado a cabo estos estudios, el caso chileno. Sí. Porque las comparaciones con los países son indicadores, yo diría, para tener una idea, pero lo que nos preocupa acá como país, lo que la ciudadanía nos está demandando a quienes representamos, los parlamentarios, es el costo, o que usted denomina el costo bolsillo para la ciudadanía. Y particularmente un poco lo que decía por su intermedio el diputado Gaona, en el sentido de que acá está bien concentrado, al menos la demanda por determinados tipos de medicamentos, y sobre todo en determinados grupos etarios. Y quiero referirme particularmente a lo que son los adultos mayores, o las personas de 60 años hacia arriba, que por razones, no soy médico, pero los médicos lo deben tener bastante claro, por el desgaste propio de la máquina, la gran mayoría de la población va a entrar en problemas de diabetes y todos los derivados de esa enfermedad, problemas de alto colesterol por las dietas, por el tipo de cultura alimentaria que tenemos, el tema también en el caso de las mujeres, los que están asociados a la artrosis y todas estas enfermedades degenerativas del aparato óseo, etcétera. Y la verdad que se concentra mucho. Y eso pasa a ser parte importante. Hoy día nuestros adultos mayores, el 67% de sus ingresos van destinados a medicamentos. Y eso se ha mantenido un poco en el tiempo. Entonces, la pregunta concreta es ¿por qué esta asimetría entre, si son los mismos laboratorios, los mismos productos, se los venden, y soy insistente en esa pregunta, a Senabast, en una licitación pública 1 o 2 veces al año, a un determinado precio, en el mercado regular, farmacias, sean cadenas o farmacias independientes, son precios sustancialmente mayores y varias veces. Entonces, y no toda la gente está, como usted decía, la cobertura G, sino todos tienen que estar, digamos, en los distintos sistemas que el Estado otorga como beneficio a gran parte de la población. Pero sobre todo este grupo etario, que si bien es el que menos ingresos tiene, el que desgraciadamente por su condición, el que más demanda un determinado grupo o número de medicamentos que tiene que tomar sí o sí, porque si no su calidad de vida o, digamos, el fin de sus días se acerca a paso agigantado. Por lo tanto, preguntarle a usted, de la perspectiva de la información que usted maneja, ¿a qué se debería esta asimetría que se estaría dando, no ahora, sino que hace bastante tiempo? Gracias. Muy cortito, presidente, porque creo que ha sido muy clarificadora la exposición y tengo más dudas ahora para preguntarle al ISP cuando les toque intervenir. Sí. Yo la consulta que quisiera hacer es, como usted nos habla de que estos son precios de salida de laboratorio, en su experiencia, ¿cuánta diferencia puede haber en el precio de salida de la farmacia, digamos? Que puede darse esta diferencia tan abismal que finalmente es lo que ha generado la polémica porque las farmacias estén... Yo vi que usted hizo su estructura, ¿no es cierto?, de porcentaje, de cuánto se le pone encima, qué sé yo, pero para que la gente lo entienda de manera más simple, puede ser que se genere, no sé, un porcentaje enorme, gigante, entre la diferencia del precio del laboratorio versus el precio que sale finalmente de la farmacia. Quisiera preguntar también al respecto de la situación denunciada de que no se están vendiendo genéricos. Porque lo que usted muestra es que está aumentando, ya no son aumentos sustanciales, pero aumentando la penetración del mercado genérico, aumentando lo que es, y usted lo pone ahí, mejorar, dice, promover la venta de genéricos, pero lo que vimos anteriormente es que los genéricos tienen una penetración importante y que están aumentando su venta incluso, eso es lo que muestran sus números. Entonces, esta denuncia de que no se venden los genéricos por parte de los laboratorios, o los que no venden los genéricos son las farmacias. Esas afirmaciones tienen asidero según los números que usted ve, no tienen asidero. A mí me gustaría poder entender porque esas son afirmaciones que se hacen todos los días. Y al respecto de promover la venta de productos genéricos, usted, ¿qué opina al respecto de la obligatoriedad de recetar el genérico? Y poder recomendar abajo, si es que el médico quiere, siempre he entendido yo, y siempre lo entiendo así, de la bioequivalencia para asegurar calidad, pero
recetar el genérico, porque esto fue algo que se perdió en la ley de fármacos. Porque yo quiero decir las cosas como son, o sea, no es que ahora quiera recetarse, no, eso se perdió, eso venía en la ley de fármacos, se votó en el Congreso Nacional y se perdió. ¿Ah? Lo que ganó fue que se recetara la marca y abajo se pusiera el genérico, el nombre del genérico cuando había bioviolencia. Entonces, ¿qué opina usted al respecto de esa modificación en lo que usted recomienda como mejorar el acceso de los medicamentos? Y, por último, si tuviera conocimiento de los sistemas de seguro en los países, porque usted habla mucho del gasto de bolsillo en Chile, obvio, si tenemos un gasto de bolsillo altísimo en materia de medicamentos y por eso parece que son muy caros los medicamentos. ¿De qué cobertura, de qué pago de bolsillo estamos hablando en los otros países? ¿De cuánto? ¿De qué porcentaje Chile y qué porcentaje son los otros países más o menos en promedio? ¿Cuánto cubre el seguro, ya sea público, privado o medicamento en general? Eso, presidente. Sí, reforzar la inquietud de la diputada Rubilar, quiero decir, en el sentido de que efectivamente cuál es esa gran diferencia de cobertura, porque aparentemente Chile aparece con los precios más bajos, pero me gustaría saber qué tanto impacta en el precio final de los medicamentos a pagar en los otros países, digamos, un poco en la línea de lo que preguntaba la diputada Rubilar. También me va quedando meridianamente claro esta diferencia, aunque no me convence en un 100%, esta diferencia tan grande entre los medicamentos, los precios de los medicamentos licitados de la cera base y los precios del retail. Pero centrémonos en el retail, porque en el retail también se producen diferencias importantes en medicamentos de marca, incluso diferencias dentro de la misma cadena de un mes a otro, variaciones de precios importantes. También deduzco de su presentación de que en definitiva que hay un costo de producción que debiera ser meridianamente similar para todos, y ahí usted quisiera que me reafirmara si eso es tan así o no, de que si efectivamente el costo de producción es similar para todos, el costo de comercialización aparentemente, porque serían los ítems de publicidad, promoción y de que los médicos receten finalmente el medicamento, debieran ser meridianamente los mismos, por lo tanto las grandes diferencias se establecen en función del margen. Sin embargo, muchas veces estos medicamentos, si bien es cierto, tienen una variación alta de los precios, medicamentos de marca tienen variación alta de los precios de un mes a otro, pero normalmente una farmacia tiene un precio, después las otras sigue y finalmente tienden al equilibrio. Entonces, finalmente las grandes diferencias de precio están fundamentalmente en el margen, entendiendo que los costos de comercialización y producción son medianamente similares para todos. Eso quisiera que un poco, porque a esta altura ya de la discusión, de las sesiones que llevamos, todavía no logro tener claridad dónde se produce la diferencia. Tanto comparando exclusivamente los medicamentos que se venden en el retail y partiendo de la base que me da la impresión de que por volumen, por los costos de empaque y todo lo demás, pareciera que los de Cerabás debiera ser naturalmente más barato. Pero también la diferencia es abismante. Entonces, ¿es el margen lo que efectivamente marca esta gran diferencia de precio? ¿O criterios para establecer márgenes? Sí, yo quería, en la misma línea que decía el diputado Gaona, porque cuando uno mira ahí el precio, el promedio, que es lo más impactante, y ve el ranking donde está ubicado el país, indudablemente que eso le parece muy poco coherente con dos elementos: con el gasto de bolsillo de la gente y, segundo, con lo que la gente en la práctica ve en relación al alto valor de los medicamentos. Por ejemplo, me llama la atención ahí, y es un hecho conocido, que la gente encarga medicamentos a Argentina. Y vemos que Argentina, inclusive, en esa misma estadística, está con valores mucho más elevados que Chile. Entonces, por eso no deja de llamar la atención. Claro, por eso te digo, entonces, no me resulta coherente que en el precio promedio, ¿cierto?, Chile sean los medicamentos más económicos que en relación, por ejemplo, a Argentina. No, algo me suena raro. No estoy diciendo que la información suya lo sea, sino digo, me llama la atención. Entonces, por eso yo quisiera, si usted puede ahondar un poquito en cómo construye ese promedio. Porque, ¿de qué medicamentos estamos hablando? ¿De los medicamentos que son más requeridos? ¿O de todo? Entonces, sería interesante poder, si usted puede profundizar un poco en cómo se construye esa información promedio que llama la atención.
Y por eso digo que lo que decía el diputado Gaona, porque en el fondo, ¿en qué parte entonces se produce entonces donde se termina invirtiendo el promedio que usted señala? Que en el fondo a la gente termina saliéndole el medicamento mucho más elevado. Uno tendría que suponer entonces que es la comercialización, finalmente por en este caso en el retail. O sea, sería la única alternativa. Entonces, a mí me gustaría, si usted pudiera dar cuál es a su juicio, en dónde se provoca entonces el mayor valor, ¿cierto?, de los medicamentos. Si uno asume que en el promedio Chile tiene precios de medicamentos que son bajos. Entonces, ¿en qué parte a su juicio se produce este problema? Y por último, yo le quisiera consultar a usted si usted tiene información de cuáles son las utilidades de la industria farmacéutica en Chile. No sé si usted tendrá esa información disponible o si la pudiera hacer llegar como también para mirar. ¿Ah? Laboratorio. ¿Ah? Gracias, presidente. Voy a hacer una pregunta y después le doy la palabra al director. Mire, quiero preguntarle, señor Castillo, ¿cuál es la diferencia de precio final al consumidor en vuestros estudios en comparativa de cadenas versus farmacias independientes, a igual producto? 2, si usted tiene opinión del estudio del CERNAC en cuanto a las diferencias en las líneas de producción genéricas y genéricas de marca o similares y las variaciones de precio extremas que aparecen en ese estudio, que lo vamos a ahondar aquí después porque no pudo venir hoy día, pero va a venir el director del CERNAC aquí a explicarlo en detalle. Y 3, el antes y el después de la ley de fármacos. ¿Cuál es a su juicio como empresa las variaciones de precio desde el 2014 a la fecha cuando se inaugura y se instala la ley de fármacos? Y por último, no sé si ha estudiado usted otro tema distinto que tiene que ver en esta gran banda ancha que es el producto ético, que el ético es una mezcla de muchas cosas, porque hay una cantidad enorme de productos que dice la normativa que son con receta pero se venden directamente. Y hay otros que sí se pide el corticoide, el omeprazol, en fin, pero muchos no. Entonces, si la venta bajo receta médica en cuanto a su respetabilidad o en cuanto a las condiciones de dispensación, si ustedes han evaluado cuánto de lo que aparece como ético termina siendo en venta directa, a demanda del público exclusivamente. No sé si es una variable que ustedes han estudiado, por eso se lo dejo planteada. Director del ISP, don Ale Figueroa. Bueno, a ver, yo quiero agradecer la oportunidad y la posibilidad de conocer lo que está presentando don Rodrigo Castillo en representación de IMS. Y al mismo tiempo decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que he escuchado acá, con la intervención del diputado Soto, Gaona, Chávez y la diputada Carla Rubilar. Y ciertamente nos surge la misma pregunta que usted hizo, porque sabemos que esta entidad, que es muy respetable en el mundo y que ha significado un gran apoyo para la industria farmacéutica a nivel mundial, trabaja bajo ciertos principios que yo creo que se comparten y bajo metodologías que en el fondo están estandarizadas a nivel internacional. Y por lo tanto, los datos que nos muestran, y la evidencia está en esta presentación, son datos promedio y al mismo tiempo agregados. En consecuencia, constituyen un gran insumo de información para grandes laboratorios que manejan grandes volúmenes y que al mismo tiempo compiten por cada uno de los segmentos y cada uno de los mercados que conforman los principios activos. Sin embargo, si bien es cierto, puede ser una gran información macro desde el punto de vista de la cantidad de unidades que se comercializan en un país, así como los volúmenes de dinero transados en forma promedio o segmentado por clases. También hay que decir que el ISP ha emanado algunos estudios que demuestran cosas que ya están asentadas en el mundo, y es que cada principio activo constituye un mercado diferente, con comportamientos distintos unos de otros. Incluso más, dentro de una misma clase terapéutica, medicamentos que funcionan sobre un órgano blanco, hay medicamentos de esa clase que funcionan sobre ese mismo órgano blanco en diferentes sitios y que constituyen hoy día, para efectos de
cálculo económico o de costo-efectividad una industria, un nicho de mercado diferente uno a otro. Por lo tanto, digo esto porque yo creo que sería muy interesante conocer estudios que tenga IMS respecto de nichos o principios activos absolutamente detallados, dado que en Chile existe la política de bioequivalencia y por lo tanto nosotros nos encontramos con que hay un laboratorio que tiene 5 principios activos con demostración de bioequivalencia, 4 de ellos como genérico y 1 de ellos como genérico de marca. Y ese mismo laboratorio, en el marco legal que hoy día tenemos, compite con otro laboratorio que tiene 6 productos bioequivalentes del mismo principio activo, 2 de ellos de marca y 4 genéricos. Entonces, lo que decimos es que el mercado farmacéutico en el mundo hay que precisarlo por principio activo, porque de esa forma se puede tener una mirada macro mucho más pura y mucho más completa. Y al mismo tiempo ayudaría bastante para la visión micro, porque si en el fondo el interés de la Comisión es el gasto público, el gasto privado y fundamentalmente el gasto de bolsillo, interés de la gente, es importante conocer el mercado de cada principio activo que perfectamente se puede ordenar por jerarquía, ya sea por carga de enfermedad o por gasto de bolsillo, según los estudios que se han demostrado en el último tiempo. Digo eso porque, en definitiva, el promedio siempre oculta, si fuera una distribución normal, oculta lo que se aleja de las medianas. Y por lo tanto, ya sea para abajo, para arriba, en general el promedio funciona con una mirada lineal. Y hemos visto que el comportamiento de cada principio activo en cada mercado, y si uno los compara uno a otro, o si quisiera hacer, por ejemplo, una política de regulación de precios, está claro que hay que usar operaciones de cálculo integral a nivel matemático, más que ecuaciones lineales. En consecuencia, yo creo que IMS puede hacer un gran aporte con la experiencia que tiene, la relación de mucha cercanía con la industria farmacéutica, si diera una información en Chile por principio activo, con las consideraciones legales que la misma Cámara o este mismo Congreso Nacional aprobó en su momento, que son la existencia de estudios de bioequivalencia en la que un producto de marca genérico o un producto genérico puro se compara con el original. El ISP lo que hace es compararlo desde el punto de vista de la bioequivalencia, de la cantidad de medicamento que llega a la sangre, la cantidad de medicamento que disminuye después la sangre, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista económico, sería interesante contar con una visión que te permita tener antecedentes para orientar decisiones de tipo de política pública o legislativa, hablando de principios activos y, por lo tanto, de nichos de mercado. Y ocupando operaciones, a mi juicio, multivariables y no univariables, más complejas e integrales que una mirada solamente lineal, porque claramente el mercado farmacéutico no responde a situaciones lineales. Particularmente con los hallazgos, presidente, que hemos hecho en las fiscalizaciones que ha revisado el Instituto de Salud Pública, hemos revisado 8 laboratorios y los 8 laboratorios que expenden medicamentos a las cadenas de farmacia, a la farmacia independiente, a la Cenabás y a las farmacias de municipalidades, hemos encontrado, de acuerdo a lo que nos entrega la ley, el listado de precios de medicamentos prácticamente todos los laboratorios revisados lo tienen. Sin embargo, algunos no lo han actualizado. Lo que nos mandata la ley también es a revisar si tienen descuentos por volúmenes en las ventas que hacen. La mayoría los tiene. Sin embargo, hay algunos aspectos que sería interesante que ustedes conocieran. Obviamente, todas estas materias se van a transformar en sumario. Por ejemplo, nos encontramos con descuentos por volumen que le hacen a farmacias, pero que no se han publicado. También nos encontramos con facturas de venta a farmacias y droguerías con precios que no coinciden con los descuentos declarados públicamente en la página web.
nos hemos encontrado también con descuentos realizados por laboratorios solo, y esto está por contrato, registros que también tenemos, solo si las farmacias o cadenas de farmacia exhiben los productos farmacéuticos de ese laboratorio. Si no los exhibe, no le aplican los descuentos. También hemos encontrado, no los voy a aburrir, pero como otro elemento, requisitos de parte de laboratorios para que las farmacias apliquen descuentos, o mejor dicho, le aplican descuentos a las farmacias siempre y cuando hay una política explícita en el punto de venta de las farmacias que beneficie la venta de los productos de ese laboratorio. Tenemos textos que indican que una farmacia está obligada a no cambiar la receta del medicamento de ese laboratorio sobre texto de que si eso ocurre, a la farmacia se le castiga o no se le seguiría incentivando con el grupo o la tasa o el quintil de descuento al cual se le ha indicado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay variables, así como hay variables, tal como se señaló anteriormente, entre la prescripción médica o por un profesional habilitado de un medicamento a través de una receta médica, que ahí también se producen situaciones de falta de información o asimetría de información derechamente. También hay una situación atada en el punto de venta que este Congreso Nacional ha tratado de enmendar, solucionar a través de eliminar los incentivos a la venta de productos farmacéuticos en farmacia. Sin embargo, también hay una situación que también está contemplada en la ley, pero creemos que requiere también una discusión mayor, en la cual hemos descubierto incentivos de laboratorios para que las farmacias vendan más sus productos por sobre otros, que podrían tal vez explicar estas variaciones de precio, aun cuando sean en promedio, que ha explicado IMS. Y termino, señor presidente, diciendo que efectivamente creemos que este estudio es interesante desde el punto de vista de los promedios, desde el punto de vista de las unidades y los valores agregados como globales. Sin embargo, creemos que se podrían perfeccionar tomando en cuenta la comparación en el punto de venta entre genéricos propios o genéricos sin marca versus genéricos de marca del mismo laboratorio en diferentes farmacias. Y comparar eso con genéricos de marca y genéricos sin marca de otros laboratorios, con una comparación respecto del valor o el precio final que tiene el producto original. Esa es la contribución que me gustaría hacer a esta discusión. Por lo tanto, decirles que el estudio que hizo el CERNAC lo leímos con mucha atención, se realizó con antecedentes técnicos entregados por el Instituto de Salud Pública desde el punto de vista de la farmacología, y creemos que esa línea es muy interesante de ampliarla a otros productos bioequivalentes que hoy día se están comercializando en Chile. Ahora, don Rodrigo Castillo, para hacerse cargo de las preguntas que se han hecho durante... espero acordarme de todas, traté de anotar todo lo posible. A ver, el tema de costo promedio en dólares a PPP, me lo llevo como tarea para la casa, tengo que rehacer eso. El tema de los adultos mayores, y ahí empalmo con lo que señala el doctor Figueroa. Tiene un punto válido, ¿ya? Esa la pregunta la hizo usted. Y evidentemente hay moléculas o áreas terapéuticas que son más sensibles que otras. Lo que estamos mostrando acá es un promedio ponderado a nivel agregado, eso es correcto. Cada molécula es un mundo, eso también es correcto. Y empalmo con la pregunta de los adultos mayores, porque probablemente patologías como Alzheimer, como diabetes tipo 1, todas las patologías que afectan a los adultos mayores, en una de esas requieren un zoom especial, ¿ya? En términos de ver qué pasa con las marcas, qué pasa con los genéricos de marca, qué pasa con los genéricos puros y qué pasa con las diferencias de precio y qué pasa con las alternativas de tratamiento. Por ejemplo, para la diabetes tipo 1 no hay genéricos y no hay genéricos de marca. Si todos los antidiabéticos tipo 1 con insulina
Son todos de compañías multinacionales y evidentemente el precio promedio es bastante alto, ¿ya? Y ahí no sé cómo se puede hacer que ustedes como autoridad, digamos, pero... O mejora la cobertura, porque si no, el pobre señor de 75 años que tiene diabetes tipo 1 está sonado y va a tener que seguir pagando fortuna todos los meses para su tratamiento, a menos que se atienda por GIES. Es una patología. Es una patología puntual que está cubierta por GIES. Pero pueden haber muchas otras que no están cubiertas por GIES. Y sí, cuesta una fortuna. Entonces, me gustaría hacerme cargo de los dos puntos, digamos, en términos de... Y aquí va la recomendación, porque la verdad es que es tanto el sinnúmero de moléculas que existen en el mercado, ¿ya?, que evidentemente recojo la inquietud del doctor Figueroa, pero sería bueno hacer una especie como de, llamémosle, priorización, ¿ya?, tomando en consideración su consulta y ver moléculas sensibles para adultos mayores, digamos, ¿ya? ¿Ah? O más para adultos, porque en general son las más caras, ¿ya? En general los drivers de crecimiento del mercado chileno son las patologías para adultos mayores. Y son crónicas y son para toda la vida y son productos en general de alto precio, digamos, ¿eh? Entonces, mi recomendación, y lo podemos llevar como algo por hacer y por enviarles, es hacer un zoom entre ver moléculas puntuales y empalmarlas con patologías para adultos mayores si están ustedes dos de acuerdo con aquello, digamos. Así que me lo anoto como puntos a sumar. Ahora, las diferencias de precio, entiendo que es entre Senabast y el retail, ¿ya? A ver, yo no quiero aparecer defendiendo el precio del retail, ¿ya? Y no estoy diciendo que nadie abuse, no estoy diciendo nada de eso. Lo único que estoy diciendo es que si yo voy a la Senabast y me gano una licitación, no tengo costos adicionales asociados a aquello, ¿ya? Si voy a pelear un pedazo de la torta por la preferencia del médico, ¿ya?, o por la preferencia del consumidor final a través del uso de medios masivos de publicidad, tengo que invertir. Y esa inversión tengo que cargarla en el precio. Alguien la tiene que pagar, ¿ya? Pues si no me voy a pérdida. Estamos en contexto de libre mercado, digamos, ¿ya? Ahora, eso no significa que estemos defendiendo compañías que se disparan en los precios. Estoy diciendo que no son comparables porque las inversiones que hay detrás son distintas, ¿ya? El tema de la magnitud, ahí ya no me atrevo a hacer juicios de valor, ¿ya? Hay algunas que pueden ser de gran magnitud y pueden ser absolutamente injustificables, por así decirlo, y hay otras que son de una magnitud más razonable que pueden ser justificables, ¿ya? Pero igual no son comparables, porque la inversión que hay detrás en términos de yo como compañía manufacturera ganarme esos volúmenes de unidades o esa venta son totalmente distintos. En una es cero, salvo el costo de fábrica, y en el otro es bastante. Es decir, mantener un equipo de representantes de 200, 300 personas sale mucha plata. Sale mucha plata y eso es parte de la inversión. No sé quién me hizo la pregunta y pido las disculpas. Sí. Ustedes que estudian este mercado han observado conductas depredadoras respecto a que los laboratorios estuvieran teniendo más costo para sacar del mercado determinados productos de otros de referencia. ¿Se da eso para poder explicar estas magnitudes de diferencias de precios tan grandes? En mi experiencia yo no lo he visto. Lo que sí puedo decir, y insisto en eso, es que el costo de fabricación como proporción del precio de venta a farmacia o a público es más bien bajo. Puede ser un 20% del precio, 25% del precio, o un 40%, y hay que pagar a la gerencia general y a la planta, y hay que pagar... No, depende. Depende, porque... Es que ahí me gustaría detenerme después. Pocos minutos. Ok, a ver, perdón. Y si hay, precisemos bien para no evitar un monopolio de la conversación. A ver, doy ejemplos de compañías. Ya una compañía como Dermocosmética, ¿ya?, que igual hacen promoción médica, pueden cubrir los 300 dermatólogos, 500 dermatólogos que hay en el país con 6, 7 representantes, ¿ya?
Una compañía como el DAP Chile o como Recalcine, hoy día Abbott, necesita probablemente 300 o hasta 400. Y si uno hace la relación de ventas entre una y otra, no son iguales. Es como un halcón que visita solamente oftalmólogo. Es decir, hay estructuras más caras que otras, a eso quiero ir. No estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo que hay estructuras más caras que otras. Ahora, eso no significa que hayan compañías que tengan precios que son bastante injustificables si uno compara Cenabast con el retail. Otra cosa importante, me puede ser hasta políticamente incorrecto, digamos, ¿no? Supongamos una molécula que está en su etapa final del ciclo vida, ¿no? Que ya se demanda muy poco, ¿no? El alopurinol, por ejemplo, ¿no? Se usaba la gota, pero ya es poca la gente que lo está comprando, ¿no? En general las compañías tienden, y hay un concepto económico que se llama lechar, que es como que hay poca demanda para ese producto, voy a tratar de maximizar el beneficio por el tiempo que me queda. ¿Me explico? En cambio, cuando es un producto de alta demanda y tiene expectativas de crecimiento, como compañía evidentemente estoy dispuesto a ser más competitivo, no sé si perder, pero ser más competitivo, digamos, ¿no? Si es un producto que se me va a morir en un año, voy a tratar de ganar lo que pueda. Pues si se va a morir en 2 años, voy a tratar de ganar lo que pueda, ¿no? Aquí me va a llegar más de un tirón de oreja, pero así son los productos, digamos, y así funcionan los productos, ¿no? Todos. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, mire, lo que pasa es que yo lo que le pido Perdón. es que se vaya directo con toda la respuesta, porque no sé quién más está... hay varios pendientes. Presidente. Faltan las de ella, faltan las de... Presidente, pero solo una precisión. Yo creo que no es válida la comparación de los medicamentos dermatológicos de un laboratorio específico pequeño respecto de todos los gastos que significa comercialización de un laboratorio como Recalcine. Yo tendría que comparar eso del laboratorio pequeño con los gastos que destina Recalcine a ese rubro solamente. Estoy de acuerdo. Para no hacer la sí, es válido su punto. Respecto de la obligatoriedad del genérico, usted preguntó. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, me parece una buena medida, pero con una condición, que efectivamente exista bioequivalencia. ¿Ya? Si no existe bioequivalencia, yo o un hijo mío no le voy a comprar un genérico, por ningún motivo. ¿No? O depende de la compañía, se lo compro o no se lo compro. Pero con esa condición, totalmente de acuerdo. En términos de coberturas, me lo llevo para la casa. En realidad hay muchos sistemas de cobertura en el mundo. Un ejemplo es Inglaterra, que uno paga 7 libras esterlinas por cualquier cosa que compre. Y da lo mismo si es un producto para Alzheimer, para la gota, para diabetes o para nada. El costo es 7 libras esterlinas. Si el medicamento es más caro, la diferencia la pone el Estado. Y si el medicamento es más barato, la diferencia la pone el señor que se fue a comprar algo que valía menos que 7 libras esterlinas, ¿ya? Entonces ahí tienes un modelo X, digamos, ¿ya? Y como eso pueden haber muchos otros. Entonces es algo que me llevo también como tarea pendiente. Alguien preguntó por el impacto de la cobertura. Aquí yo quiero hacer una observación, los precios que están comparados acá no incorporan cobertura. Si eres precio público sin cobertura. Si uno le quita la cobertura, perdón, le agrega a los otros países como Argentina la cobertura que reciben de las obras sociales, la foto de acá es incluso peor. Si hay más gasto de bolsillo aún. Porque la comparación es a precio de salida versus precio de salida sin cobertura de por medio. Los precios de los países que están ahí sin cobertura. Sin cobertura, sin cobertura. Aquí no hay copago, no hay nada. Es como que no existe el copago. ¿No? Diputada Rovilar. Sí, no, sobre el punto de la pregunta del diputado Chávez, que es como el más habitual, digamos, porque la comparación que uno hace con Argentina habitualmente es comparación de un medicamento de marca. Es que eso quería hacer una de uno de observación ahí. marca. Sí. No, uno no va a Argentina a comprar el genérico. Habitualmente lo que uno dice es, yo compré este medicamento de marca aquí en Chile a tanto y allá en Argentina el mismo medicamento de marca me vale mucho menos. Entonces, esa es finalmente la pregunta, porque va más allá de que tenga obra social o no tenga obra social, porque aquí es el chileno que está comprando en Argentina y por lo tanto ese seguro no vale. Entonces, ¿me permite una observación? ¿Me permite una observación? Sí. En algún canal de televisión
no, creo que era Canal 13, se hizo una comparación de 4 medicamentos específicos. ¿Ya? Uno comprado en Argentina, el otro, no, perdón, los 4 comprados en distintos países. ¿Ya? De marca, sí. Pero dentro de la canasta de productos estaba el Jazz o el Jasmine, uno de los dos. ¿Ya? Y tocó la coincidencia de que el Jasmine acá era infinitamente más caro que los otros 3 países. Anticonceptivo, sí. Sí, era un anticonceptivo. ¿Ya? Y desbalanceaba la canasta en contra de Chile notablemente. ¿Ya? Entonces, mi invitación es a no hacer comparaciones puntuales. Nosotros estamos en condiciones de ayudarlos a hacer todos los Zoom que ustedes necesiten, en términos de categorías terapéuticas, pero si yo puedo ponerme odioso, ¿ya? Y buscar los medicamentos que me hagan salir bien parado o mal parado. Al final del día uno tiene que trabajar con medias lo más acotadas posible, lo más precisas posible y evitando todo tipo de sesgos, digamos. ¿Ya? Pero uno evidentemente puede escoger el medicamento, los 2 medicamentos, los 3 medicamentos, los cuales Chile es 2 veces más caro que Argentina. Los va a encontrar, pero también los va a encontrar a la vuelta, viceversa. Entonces, mi invitación es a ser lo más precisos y objetivos posibles. Pero, entonces, los innovadores en Argentina, pensando en los innovadores, así Sí. ya marca pura, el innovador en Argentina, en la media, ¿no es mucho más barato que el En la chileno? media es más barato que el chileno, pero vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno en Argentina, porque el proceso de fijación de precios en Argentina, momento, déjeme explicarle, consistía en que usted fijaba libremente el precio de salida del laboratorio cuando usted partía, cuando recién estaba lanzando el producto, pero cuando habían alzas de precio, y imagínense la inflación en Argentina, tenía que ir a negociar con el Ministerio de Economía las alzas de precio que el Ministerio de Economía le permitía. ¿Ya? Entonces, eso genera evidentemente un sesgo. ¿Ya? Entonces, para mí, claro, de ahora en adelante probablemente seamos más comparables de lo que éramos antes. ¿Ya? Entonces, yo no me atrevo ahí a especular y a hacer comparaciones porque no son válidas, ¿ya? No son precisas, digamos, pues son dinámicas distintas. Lo del costo de fabricación, alguien lo preguntó, y costo de promoción, yo les puedo comentar que el costo... y este es muy importante también. Yo tengo alguna visibilidad respecto del costo de fabricación de las compañías nacionales porque trabajé en ellas, ¿ya? Algunos años, ¿ya? Pero tienen que considerar que las transnacionales tienen precios de transferencia. Es decir, una compañía suiza que despacha medicamentos a su filial en Chile le va a hacer un cargo como un costo de transferencia, que no sé si sea el costo directo del producto. Tengo serias dudas que lo sea, digamos. Algo de la utilidad queda en casa matriz, en la transferencia, ¿ya? Entonces, puedo decir que es un costo relativamente, como proporción del precio, es más bien bajo. No es la mitad, es bastante menos. Pero no tengo datos precisos y va a depender también del fármaco, ¿ya? En algunos puede ser un 10, en otros un 15, en otros un 20, en otros un 30. Va a variar, pero no es una proporción alta. ¿Cuántos son los gastos de marketing? Va a depender del tamaño de la compañía, insisto. Usted lo hizo la comparación con la unidad de negocio que se encarga de eso, es válido, pero no es un costo menor. Y alguien preguntó por la utilidad de las compañías farmacéuticas, me hago cargo. No sé, yo trabajé en Andrómaco, por ejemplo, que fue adquirido por Grunenthal, y la utilidad sobre la venta era un 7%. No era una cosa para decir, ¡guau!, están ganando fortunas, digamos. Era un 7% de la venta. De sobre patrimonio no la sé. Algunas compañías, una compañía exitosa es aquella que tiene rentabilidades que estén sobre un 14-15% de la venta. Estoy hablando de compañías nacionales. Y respecto de usted, doctora Rubilar, creo que también me lo preguntó, del margen de la cadena. En general, el EBITDA de la cadena, o la utilidad neta de la cadena, fluctúa entre un 1,5 y un 2%. Sí, señora. Sobre la venta de las cadenas. No, EBITDA. Fluctúa entre un 1,5 y un 2%. Y no es más que eso. Entonces, usted me dice, ¿la ganancia se está quedando en la cadena? Sí, probablemente en algunas líneas de productos ganen mucha plata, en otras no tanto, y en otras incluso hasta por ganar mercado hasta pierden un poco, digamos, pero no ganan fortunas. No es más que eso, entre un 1,5 y un 2%. Okay. Voy a revisar. Eso ya lo comenté ya.
De la venta, de la venta. Está bien, pero estamos hablando de la farmacia, del retail. Del retail, sí. Laboratorio, mira, lo hablé como porcentaje de la venta. Yo trabajé en Andrómaco con un 7 en ese minuto, y una compañía que se considera exitosa debería estar sobre un 15, sobre venta. Sí, perdón. La diferencia de precios entre distribuidores y cadenas me lo llevo como tarea, pero no les quepa la menor duda que las farmacias independientes son bastante más caras que las cadenas. Si comparamos misma base de productos, pero igual se los mando con datos concretos, digamos. El mercado antes y después de la ley de fármacos. Yo le diría que el tema de los incentivos tal vez no ha funcionado al 100%, como comentaba el doctor Figueroa, pero en general, y se nota en las ventas, digamos, los productos que son más bien de movimiento de mesón están deprimidos en términos de demanda. Los productos OTC también, que son dependientes del impulso del mesón. Ni hablar de las marcas propias, que ustedes vieron cómo vienen cayendo en venta. Entonces yo diría que lo más rescatable de la ley de fármacos en términos de disposición que funcionó es el tema de la ausencia de incentivos, ¿ya? El tema del genérico, mientras no haya bioequivalencia, no funciona. El tema del precio publicado, la verdad es que no le vemos mucho sentido, porque una cosa es el sticker que le pone la cadena al empaque y otra cosa el precio al cual efectivamente le vende al público, que pueden ser cosas muy distintas. Y eso, no sé qué otras cosas comentar. Y creo que ahí estoy Muy bien, terminando, digamos, y me quedo con algunas cosas pendientes como tarea. muy bien. Estamos ya prácticamente en la hora, así que le agradecemos, señor Castillo, su presentación, y ojalá nos pueda hacer llegar posteriormente los puntos pendientes que usted va a indagar. Y tendríamos el próximo lunes al director de CERNAC, y la presentación se la hace llegar a todos, la Secretaría. Sí, se la hago llegar a... Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al director del SP, Pamela Mille. Se levanta la sesión por haberse cumplido el